Jueves de Mujeres Exitosas, dándole la bienvenida con mucho gusto a mi querida Ale Marroquín. Hola Silvia, ¿cómo estás? Yo bien feliz, pero antes de que me compartas el reto te voy a decir por qué estoy feliz, porque ¿qué crees? Que las personas que se han acercado a preguntarme que dónde pueden ver las conferencias que Retos Femeninos publicó el Día Internacional de la Mujer, pues ¿qué crees? Ya están en la plataforma de Retos Femeninos TV. ¿Qué opinas de todo esto? Pues sí, porque luego es frustrante. Oye, quiero volverla a ver. También te han buscado a ti, es que tu conferencia estuvo padrísima, Ale. Ay, gracias. Increíble, de Acuérdate que me verdad, la encanta ese verdad. tema. Entonces yo creo que el que la puedan volver a ver, el que vean si alguna les faltó, porque como fue toda la mañana del día 8, pues algunas no se pudieron dar ese lujo, ¿no? Para impactar el crecimiento personal y profesional de su vida. Así que aquí está, en Retos Femeninos TV, para que puedan apreciarla, disfrutarla, compartirla, etcétera. Y bueno, a ver, mi Ale, ¿qué reto tenemos para esta semana? Yo sugiero que hablando tanto de este mes de la mujer y de lo que hacemos en la vida profesional, ¿qué te parece de mantener siempre una puerta abierta para lo que sea que vas a emprender? Que tengas varias puertas abiertas para que tengas esta opción, Silvia, de que si de pronto una todavía no se termina de dar, pues tengas diferentes opciones, porque a veces creo que si no funciona una puerta, entonces ya como que desistimos. ¿Qué le sugerirías tú a las personas que nos escuchan sobre este tema? Fíjate que no solamente se lo sugiero. Yo digo que hay que tener diferentes huevos en diferentes canastas, porque es la única forma. Yo normalmente tengo 10 proyectos a los que le apuesto, muevo, y el porcentaje de lo que se te da en ese momento es muy bajo. Entonces nunca me siento frustrada. Y luego la maravilla es que si tú tienes varias puertas abiertas, a lo mejor la que hoy ves que no va a florecer, en 6 meses, en 8 meses, mágicamente te buscan y seguramente te ha pasado. En vez de frustrarnos, es seguir siempre dando opciones, buscando oportunidades. Yo te apuesto que cuando tienes tantas, sí llegas a ¿cómo te puedo decir? A hacer realidad una mayoría. Te voy a contar rápidamente nada más para que estoy de acuerdo contigo completamente. Cuando yo estaba buscando trabajo hace la primera vez en mi vida, si te esperas a que nada más sea una opción de ese trabajo, pues no abres otras oportunidades. Y el día que empecé a ir a otras entrevistas y aceptar conversaciones con alguien más, ya no sabes, como aferrada nada más a este trabajo, se me empezaron a presentar muchas ofertas de trabajo y ya no sabía cuál decidir. Así que creo que con los proyectos esto sucede, Silvia. Así que de acuerdo contigo que tengamos puertas abiertas, pero quiero que le demos una bienvenida. ¿A quién nos invitaste hoy? Bueno, como siempre, aquí en Jueves de Mujeres Exitosas, para motivarnos e inspirarnos, ahora invité a la diputada Blanca Alcalá Ruiz, que hablando de oportunidades vas a ver cómo, pues ella siempre está movida. Ella fue la primera mujer presidenta municipal en Puebla Capital y ha sido senadora de la República, desempeñando el cargo de vicepresidenta de la mesa directiva e integrante de la Junta de Coordinación Política, además de presidir la Comisión de Cultura. Fue diputada local en el Congreso de Puebla, se ha desempeñado como presidenta de la mesa directiva, ha participado en la administración pública en el ámbito federal como delegada general de Banobras y en el estatal como titular de la Secretaría de Finanzas y Administración en 3 ocasiones. Ha ocupado el cargo de subsecretaria de Estado en la Contraloría General. En el ámbito diplomático, pues fue embajadora de México en Colombia, presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, el Parlatino, que a mí me tocó una vez que me invitara hace muchos años, Beatriz Paredes, a dar una plática ya a todas las mujeres líderes pues de toda América Latina, que son parte del Parlatino, y ha formado parte de diversas delegaciones internacionales, entre ellas la Comisión Mixta México-Europa, así como de diversas reuniones interparlamentarias. Actualmente es diputada federal, vicecoordinadora del grupo parlamentario de un partido, del PRI, presidenta de la Comisión Bicamaral de Disciplina Financiera de las entidades federativas y de los municipios y secretaria de las comisiones de presupuesto y cuenta pública. Ella es también parte de Transparencia y Anticorrupción e integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas, Puebla, maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, y también cuenta con estudios de doctorado en Administración Pública en el Instituto de Administración Pública, IAP, Veracruz. Cursó estudios de posgrado en Desarrollo Regional por el Colegio de Puebla. Y, ¿qué te puedo contar? Ha participado en diversos seminarios como Oportunidades y Desafíos para el Futuro de México en Harvard Kennedy School. Y así me puedo ir, porque sí, siempre abriendo puertas para lograr estar y destacar en el ámbito académico como mamá de Karina y Rodrigo, bla, bla, bla. ¿Y qué te parece si vamos a un corte para que en vez de que yo siga hablando de ella, ella nos platique? Aquí estamos de regreso en este jueves de Mujeres Exitosas, felices de poder tener a Blanca Alcalá con nosotras el día de hoy. Y le pido a Ale, mi queridísima Ale, que le des la bienvenida. Claro que sí, Blanca, emocionadas de tenerte, que nos cuentes muchas historias sobre ti, así que bienvenida a Retos Femeninos de Mujeres Exitosas. Al contrario, muchas gracias, Ale, gracias, Silvia, siempre es un privilegio, primero escucharlas y todo lo que han hecho en estos años que se han pasado volando y en donde todos los días nos sorprenden ustedes al permitirnos precisamente contar un poco de nuestras historias que quizá se repiten a lo largo y ancho de todo el territorio mexicano, pero que bueno, habla de esta lucha y de esta resiliencia que sin duda las mujeres mexicanas tenemos. Gracias, al contrario, la agradecida, reitero, soy yo. Al contrario, y yo sé que vives pues en el acelere, igual que nosotras, pero el poder darnos este placer para motivar a quienes nos escuchan, pues yo te lo agradezco mucho porque es un gran valor el que traes esta gran comunidad de retos femeninos. Y bueno, para empezar, nos encantaría que nos platicaras tus raíces. Siempre tratamos de entender esta parte de nuestra niñez, que luego no le damos la importancia que tiene, pero es donde empezamos a tener ejemplos que nos motivan a luego, cuando crecemos, ser lo que somos, nuestros sueños y logramos hacerlos realidad. Platícanos tú cómo eras de chiquita. Gracias, Silvia. Pues mira, la verdad es que curiosamente a mí mi niñez fue la que me marcó para después dedicarme a esto que es la política. Y digo mi niñez porque yo siendo muy chica, a los 10 años de edad, desafortunadamente perdí a mi padre en un accidente, estando la familia con él en el mar. Él murió ahogado, estaba yo con él, y entonces imagínate lo que eso representó, primero personalmente, y después para todo lo que transformó pues a mi núcleo familiar. Mi madre se quedó con 5 hijos, el mayor de 11 años, la más chiquita de 1 año, y pues como muchas mujeres mexicanas tuvo que echarse hacia adelante, tomar realmente la vida en sus propias manos y decir, ¿cómo voy a hacer para sacar a mis hijos adelante? Esto que hoy pues lo cuento con mucha tranquilidad, en su momento representó una tragedia que nos marcó. Y a mí, que soy la segunda de mis 5 hermanos, pues también me marcó porque con el paso de los años, mi madre empezó a descansar muchas más cosas en mí que me llevaron, bueno, a ser mamá chiquita, me refiero de mis hermanos, y también a rebelarme porque para ella era muy claro el que mis hermanos iban a ir a la universidad, pero no en mi caso. Siempre he contado la historia de que cuando terminé la secundaria y yo quería irme a la prepa para luego ir a la universidad, pues mi madre decidió que yo iba a estudiar para secretaria. Y cuando me lo comunicó, yo la verdad siempre me ha encantado estudiar, sacar muy buenas notas. Si no sacaba 10 lloraba, entonces pues trataba de no llorar y eso implicaba sacar siempre 10. Pues cuando me lo dijo, la verdad es que yo lo escuché y simplemente volteé y le dije, sí, sí voy a ser secretaria, pero de Estado. Y afortunadamente se lo cumplí. Y entonces eso me llevó pues a rebelarme, a inscribirme a la preparatoria pública. Yo solita me fui a inscribir y después cuando decidí también elegir la carrera de Relaciones Internacionales en una universidad privada, en aquel momento la mejor que había en Puebla,
pues mi madre también le dio el soponcio y dijo, yo no tengo para pagarlo. Le dije, no, no te lo estoy pidiendo, solo te estoy diciendo que me des la oportunidad de buscar la forma de cómo, pues, poder concretar mis sueños. De ahí en fuera, la Perdón verdad que es te, sí. perdón que te interrumpa, pero está bien interesante porque creemos que entrevistamos a muchas mujeres que algunas tienen tan claro como tú el qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, y otras, por supuesto, que pues van estudiando y van creciendo y sí quieren ser profesionales, pero no tienen esa claridad. Entonces está increíble como lo cuentas de claro que voy a ser secretaria, pero de Estado. Y en ese reto que tienes al escoger una universidad pública, digo, perdón, privada, a mí me nace esta inquietud porque siendo tu mamá, pues una mamá sin una pareja de apoyo para el sustento económico, y que seguramente lo sacaste adelante, ¿cómo es que manejas esa parte para poder pagarte la universidad? Porque creemos también que muchísimas mujeres se detienen por el es que no tengo los recursos, o va a ser difícil, o pues no me tocaba. ¿Cómo manejaste esa parte? Bueno, afortunadamente obtuve una beca en la propia universidad. Mis propios maestros de la preparatoria no creían que lo iba a conseguir porque yo venía de la UAP, de una época, o sea, de la universidad pública, en donde la universidad además no tenía, digamos, la mejor reputación porque estaba involucrada en muchos de los movimientos estudiantiles, etcétera. Entonces mis profesores decían, pues mira, suerte, pero no pensamos que lo puedas lograr. Y al final del día, pues bueno, yo tenía 10 de calificación prácticamente en todo y terminé muy chiquita. Yo empecé a estudiar muy pequeña. Entonces, cuando terminé la preparatoria, tenía 15 años, iba a cumplir 16. Entonces, me armé de valor, me acompañó mi hermano, el que me seguía, que tenía 13. Llegué a la UDLA, pedí una audiencia con el director de becas y pues le dije que yo quería estudiar ahí, que iba por los requisitos, que me orientara, que me diera los temas. Y él me dijo, me vio, siempre he sido muy delgada, entonces chiquita, entonces me vio y me dijo, sí, claro que sí, mira, cuando acabes la prepa, regresas, ¿no? Y le dije, no, 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 es que yo ya acabé la prepa. Pues le llamó la atención, me entrevistó y después incluso él tomó como muy en su papel el explorar el por qué yo quería estudiar la universidad, por qué quería estudiar esa carrera y cuál era mi situación de vida. Y eso me ayudó. Él fue a hacer el estudio socioeconómico a mi casa. En mi casa yo soy de esta generación de mexicanos en donde nunca me faltó nada, pero tampoco nunca me sobró nada. Entonces eso pues permitió que consiguiera la beca, una beca que era en lo que se estilaba de beca crédito educativo, 2 años y 2 años. Estuve los 2 primeros años becada, trabajaba en la propia universidad, o sea, tenía que sacar buenas notas, pero además tenía que trabajar en distintos departamentos. Y al quinto semestre, cuando se me había acabado la beca, la verdad es que me volvieron a becar y entonces solamente un semestre estuve crédito educativo y todo lo demás volví a ser pues una estudiante becada que tenía que trabajar al mismo tiempo que seguir estudiando y pues seguir ayudando a mi mamá a sacar a mis hermanos adelante y pues hacerme cargo de cosas de la casa. Por eso es que cuando me casé, también me casé muy joven, pues odiaba de repente, lo confieso, cosa que me gusta, pero guisar o todas esas cosas, porque ya me había tocado una etapa muy dura en donde tenía que haber hecho pues parte de esas responsabilidades, además de las pues propias que tenía como estudiante. ¿Sabes qué, Blanca? Escucharte es para matarle cualquier pretexto a la que nos esté viendo el día de hoy. Existe cualquier pretexto, cualquier obstáculo. Y bueno, yo quiero presumir que fuiste la primera mujer presidenta municipal en la capital de tu estado, de Puebla. Y a lo mejor, como platicas todo que se te da tan facilito, van a pensar que así de fácil fue. ¿Cuáles fueron los peores obstáculos que tuviste que librar para ser la primera? Ser la primera mujer es lo máximo, porque no solamente eres tú, sino que le abres la puerta a otras mujeres. Cuando llega una mujer, ganamos todas. Entonces, platícanos qué obstáculos, los 2 más canijos que tuviste que librar, que casi te dejan noqueadita, pero que lograste llegar. Pues mira, Silvia, sí tienes muchísima razón. La primera es que tuvieron que haber pasado 476 años para que la ciudad que había sido fundada pudiera gobernar una mujer. Así que se dice fácil, pero no es tan sencillo. Y además Puebla, como ustedes saben, es la 5ª ciudad más importante del país por su población, por su economía, por muchas cosas. Entonces, de entrada, el primer obstáculo es que en ese momento de la elección,
yo no era la candidata, no estaba buscando en ese momento ser candidata, lo había buscado como 3 años antes y no se había concretado al interior de mi partido. Yo estaba estudiando el doctorado, estaba a punto de irme a Madrid a terminar una serie de materias, cuando un buen día empezó a aparecer en la prensa mi nombre, ¿no? Pues entonces a mí me llamó la atención, me entrevisté con el presidente del partido, ellos tenían otro candidato, era un momento de crisis desafortunadamente en Puebla por cosas que habían sucedido con el gobernador en turno. Me dijo, no, no te preocupes, va a ir otro candidato. Pues a la hora de la hora resulta que no iba el otro candidato y de repente que me piden que asumiera la candidatura, que qué pensaba, ¿no? En ese momento el partido, yo soy militante del PRI, estaba 20 puntos abajo y entonces habría que tomar una decisión. Y yo dije, a ver, sí, o sea, me dieron una serie de atributos de encuestas de por qué en un momento dado mi nombre salía en las encuestas. Y les dije, sí, pero con una condición, que me dejen a mí, a Blanca Alcalá, gestionar mi campaña. ¿Por qué? Porque yo tenía una idea de lo que los poblanos querían, necesitaban. Y bueno, al final de ese proceso, así lo hicieron, y me permitió no solamente remontar los 20 puntos, sino ganar 20 puntos arriba. O sea, ganamos 40 puntos, fue lo que implicó esa etapa. ¿Cuál fue el reto más importante? Decirle a los señores que nosotras teníamos la decisión de tomar la campaña, su dirección. Fue muy racional, muy emocional, fue bien bonita, pero la verdad es que había que ser súper disciplinada. Tenía entonces, desafortunadamente, uno de mis asesores falleció, pero era un joven que tenía mucha claridad de cómo se tenía que hacer la campaña, en qué cuadrantes, con qué sectores, y a mí lo que me tocaba es ser disciplinadas, muy disciplinada. Y yo ahora es lo que le digo a las nuevas generaciones, o sea, sí, todas las cosas, está padre soñarlas, pero sobre todo lo más interesante es que uno tenga claridad, que también en esto se requiere disciplina, porque tú lo decías, a veces cuando vamos rompiendo estos paradigmas, sin duda, si lo haces bien, te dicen, ay, bueno, era inteligente, pero si te equivocas y lo haces mal, entonces el fracaso es colectivo. A veces el éxito es individual, pero el fracaso colectivo, y no nos podemos permitir a ello. La verdad es que hace un par de semanas me dieron un reconocimiento por excelencia municipalista. Después de hace 10 años que dejé la presidencia, yo dije, oigan, ¿y esto por qué? Y bueno, ya me dieron las razones que en aquel momento, pues me tocó romper paradigmas, no más del 10% de la población eran gobernadas por mujeres, y en ese momento, pues bueno, igual que otras compañeras que coincidimos, como Ana Lilia Herrera, como María Elena, pues empezamos a romper muchos de estos obstáculos y a generar administraciones muy innovadoras, que nos convertimos además en las que ganábamos los primeros lugares de muchos de los concursos que había que tenían que ver con el ejercicio de buenos gobiernos. Qué orgullo, Blanca, qué orgullo, con esa emoción que lo cuentas. A mí también me inspira a decir que lo lograste, que lo superaste, que pudiste, sin pretender demostrar, pero demostrar esa posibilidad. Y en ese camino profesional, como bien decía Silvia, de pronto creemos que se da fácil y que algunas tienen esta facilidad. ¿Cuál ha sido tu obstáculo más fuerte o tu situación más difícil de la cual dijiste, no sé si la hago, no sé si voy a salir de esta, y que quizá a lo mejor después tuviste un aprendizaje, pero que nos puedas compartir para ti como de manera de también demostrar que la resiliencia es algo muy importante en todo este camino? Pues mira, ciertamente he sido una mujer afortunada porque he tenido muchas oportunidades, pero como bien señalas, en ocasiones no se logra lo que te propones. Y no necesariamente porque no le pongas tu alma, vida y corazón, sino porque hay muchas circunstancias. Y eso me ocurrió cuando competí para ser la gobernadora en mi estado. Es la única campaña que he perdido de las distintas que he participado, y realmente fue una campaña, digamos, muy, muy difícil, en donde a la distancia, yo te diría que solamente hubo digamos, una gran ganancia, y es que a partir de ese momento, mi campaña sirvió para que legisláramos con el paso de los años en razón de violencia política de género. Fue la primera que se tipificó, fue la primera que se estudió, porque efectivamente, la verdad es que no tuvieron ningún escrúpulo en hacer todo lo que estaba a su alcance para que yo no ganara la elección, y hay demasiadas cosas.
Quizás las que más me dolieron en aquella época era cuando muchas de mis activistas llegaban con lágrimas en los ojos, pues a contarme que habían amenazado a los esposos, a que les iban a quitar sus tractores o el trabajo, o etcétera, si ellas me seguían apoyando. Entonces, la verdad es que imagínate lo que para uno representa la responsabilidad moral, de decirle, a ver, no te preocupes, porque además estaban traduciendo ellas la violencia a la que estaban sometidas en sus hogares y por otro lado la violencia política en razón de género en la que yo estaba sometida. Quizá esa es la lección de vida, digamos, pública más dura que he vivido, pero como bien lo decían ustedes, finalmente también habla de la resiliencia. Hoy, visto a la distancia, si aquello sirvió para que pudiéramos ir avanzando en la legislación y que eso no se vuelva a repetir, pues bueno, me daré por bien servida. La vida me ha dado otras oportunidades y estoy aquí contenta, feliz y tratando de seguir empujando cosas, por supuesto por las mujeres y por supuesto por mi país. Oye, la violencia política contra las mujeres, híjole, y sigue. Yo le digo varias cosas al Instituto Nacional Electoral, cómo se esfuerzan en poder combatirla y es impresionante que a la hora que deciden destrozarte, pero las mujeres cada vez son más fuertes y tú eres un ejemplo de ello. Y a mí me encantaría también el que hoy nos compartieras cómo hacerle entre esa locura de trabajo, que hay veces que ni siquiera te da chance de dormir, y con la familia, con los niños, vas, vienes, regresas, eres abuela. Yo estoy en la misma situación, Ale todavía le falta el nieto, pero con los hijos, para que vean quienes nos escuchan que no está peleado. A mí cuando escucho a las jóvenes que dicen, yo ya no me voy a casar porque yo quiero ser una gran directora, no está peleado. Cuéntanos tú cómo la libraste y danos 2 tips para quienes nos escuchan. Pues mira, yo creo que sí hay que organizarse, o sea, hay que tener muy claro qué quieres hacer en tu vida privada y en tu vida pública, y si eso lo tienes, digamos, en las coordenadas, y ya le hace ratito decía que, bueno, yo tuve muy claro ser secretaria, en realidad más que ser secretaria tenía que ver con cómo incursionar en este mundo de toma de decisiones, o sea, cuando luego dicen, ay, desde chiquita quería ser presidenta, no era mi caso, sino en mi caso era, sí, quería yo estar en un lugar donde se tomaran decisiones públicas. Y en ese sentido, también tuve muy claro que quería casarme, que quería formar una familia, y he tenido la fortuna de que mi familia me ha acompañado. Primero, el ejemplo de mi madre. El otro día en una entrevista me decía, no se vale decir que es tu mamá la que te inspira, pero en mi madre sí me inspiró. La verdad me inspiró su resiliencia de cómo salir adelante, cómo no se doblaba. Y en mi caso me tocó formar una familia en donde yo siempre les reconozco 2 cosas. Primero, su paciencia y luego su prudencia. Su paciencia porque había que organizarse. Eso implicaba, si eran chiquitos, que mientras mi marido hacía el jugo, yo ponía el lunch, que mi marido los llevaba al colegio en la mañana y yo los recogía en la tarde, aunque fueran los últimos en que los recogía. Mi hija, que ahora está justo en esa etapa también de recoger a mi nieta, siempre repelaba a Karina. Y el otro día que se le hizo tarde, me habló y me dijo, ma, hoy sí te entendí. Entendí lo que significa estar a la mitad de una reunión y que estás viendo el reloj y que tienes que correr para recoger a los chiquillos. Pero afortunadamente logramos hacer equipo y yo creo que esto, si tú tienes claro, si quieres ser una madre soltera o quieres tener un tipo de relación, pues que lo platiques y que puedan hacer equipo. Y creo que eso es bien importante. Yo se los comento a mi hija y a todos. Y segundo, en ese equipo, pues bueno, se implica qué das y qué quitas. Por ejemplo, hay anécdotas. Ayer fue una de ellas. Te mandé las cosas, Silvia, súper tarde porque estaba justamente revisando el discurso de mi hija, que hoy trabaja y es la secretaria de Igualdad, y pues obviamente te dice a las 6 de la tarde, ¿me ayudas a los discursos de la semana? Y entonces, no los de hoy, los de la semana, ¿no? Entonces, pues a esa hora en lo que yo veía mis cosas, que también son bastantes los de esta semana, pues tenía que estarle ahí haciendo al malabarista, ¿no? O bien cuando en algún momento, recuerdo que siendo ellos muy chiquitos, pues bueno, tú no te podías dar el lujo de que ellos fueran mal en la escuela. Entonces llegabas muy tarde, muy tarde. Esa hora había que hacer, además de revisar tareas, el títere del colegio, ¿no? Porque al día siguiente era el concurso. Pues ni modo, a veces me tocaba desvelarme como secretaria de finanzas revisando estados financieros, pero también me tocaba desvelarme haciendo la muñeca o cualquiera de las actividades de mis hijos.
Y creo que eso también se disfruta. Cuando uno lo toma como algo que forma parte de tu vida, de tu felicidad, no es una carga, no es una carga y tampoco tiene que ser un complejo de culpa. Un día, y con esto termino, Rodrigo, el menor de mis hijos, yo tengo 2 hijos, pues iban a una escuela católica, entonces las mamás de sus amigos iban a dar clase de catecismo a las 11 de la mañana, y pues yo a las 11 de la mañana pues estaba en plena oficina pública, ¿no? En aquella época era delegada de Banobras. Entonces Rodrigo estaba indignado porque todas las mamás de sus amigos iban a dar clase de catecismo y yo no llegaba. Entonces le dije, a ver, mi amor, lo senté en la cocina, le dije, lávate las manos. Abrió las llaves, se lavó las manos. Después le dije, ahora prende la luz, prendió la luz. Me dijo, ¿y por qué me dices esto? Bueno, porque la diferencia es que yo hoy hago, mi trabajo tiene que ver, le digo, ¿fue fácil o fue difícil? Lo que dices, no, fue muy fácil. Bueno, pues para que otros niños puedan lavarse las manos y tener luz, tu mamá tiene que trabajar en sus comunidades. Entonces tú dime, ¿lo dejo de hacer para ayudarles o me voy a dar clases de catecismo? Dijo, no, pues sí, mejor vete a ayudar a los niños para que tengan agua y luz. Entonces yo creo que la comunicación es bien importante, o sea, la claridad del equipo y la comunicación, que no son recetas mágicas, pero son elementos que te sirven para que puedas, pues, disfrutar lo que tú decidiste y además involucrar, pues, a los que forman parte de tu núcleo familiar. Por supuesto, Blanca, yo me acuerdo de esa época y que creo que también ya cambió de la época en donde yo trabajaba, en que ya le pides más apoyo, porque no es ayuda a tu pareja para hacer ese equipo que mencionas, porque antes creíamos que teníamos que cubrir todas las actividades una sola. O sea, esto que decías del títere, pues ahora también a lo mejor la pareja de uno puede ayudar a hacer el títere y no todo cae en la responsabilidad de uno. Así que qué increíble que lo compartas. Y nos gustaría saber y nos gusta preguntar, siempre, ¿cómo te gustaría ser recordada? ¿Cómo quisieras hacerte memorable en este mundo, en esta comunidad y dejar una huella? ¿Cómo te imaginas? Pues mira, esa parte creo que es bien difícil, porque si algo uno tiene que hacer, y eso me ayuda a mi familia, es a nunca perder el piso, ser bien terrenal. Cuando de repente, y mi hija que le gusta la política, llegamos y decimos y hacemos y etcétera, o sea, mi marido y mi hijo dicen, a ver, aquí los terrestres queremos decirles lo siguiente, ¿no? Entonces, en realidad a mí, pues me gustaría simplemente ser recordada como una mujer comprometida con su tiempo, con sus circunstancias, que haya logrado incidir de forma positiva, pues en muchas de las decisiones de mi entorno. Eso fue lo que me invitó a estudiar y a dedicarme a la política. Y en el caso de las mujeres, por supuesto, congruente entre lo que uno dice y uno hace, y más inclusive pues siendo una figura pública, una figura política, ¿no? Así es como me gustaría ser recordada. Y mira que más bien siendo una feminista, también he querido tener mucha claridad que cuando estoy en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo, que ha habido en muchas circunstancias, que efectivamente sea congruente. Justo hoy me salí de una reunión que estábamos viendo la agenda legislativa pendiente y un poco lo que yo les decía, o sea, ¿para qué la paridad? Si en muchos momentos parecería que estábamos mejor cuando más mal estábamos. Y hoy que debemos estar mejor porque somos más de 250 legisladoras, pues de repente no ves la congruencia entre la asignación de los recursos, entre la aprobación pues más rápida de las iniciativas. Digamos, este compromiso que creo que es el gran reto que debemos de tener y que a mí me gustaría ser recordada como una mujer congruente, como una mujer, digamos, comprometida con las responsabilidades que tengo y, por supuesto, que en ese sentido solidaria y sorora con el resto de las mujeres. Yo no tengo duda que así te vamos a recordar, mi querida Blanca. Y también te quiero recordar por el chile que me debes, ¿eh? ¡Ay, sí es cierto! Morada, me debes. Convocadas a Puebla. Claro que sí, querida Silvia. Oye, pues se nos termina el tiempo, pero gracias, porque sí eres un ejemplo. Yo creo que te van a recordar y que seguramente hoy dicen tu nombre y muchas mujeres dentro de Puebla y en la República, con todo lo que has incidido, pues tienes una reputación y tienes un nombre a quien seguramente muchas le agradecen. Y ojalá así continúes y ojalá que logremos permear todo esto positivo en todas las que han logrado llegar. Tienen una responsabilidad inmensa. No es llegar de a gratis. Yo creo que es continuar abriendo puertas y poniendo muy en alto este esfuerzo de tantas mujeres.
Te lo agradezco mucho. Agradecemos también a quienes nos vieron el día de hoy para que nos sigan, se suscriban. Ale les va a decir cómo es muy fácil volverse parte, hablando de sororidad, volverse parte de estas redes maravillosas que tejemos en el IWF, donde está Blanca, estoy yo. Espero que Ale pueda estar muy pronto. En Retos Femeninos, donde somos una comunidad inmensa. ¿Cómo le hacen, Ale? Claro que sí, Silvia, porque si de alguna forma nos inspira de cada una de estas mujeres que viene algo de lo que haya dicho, es importante compartirlo porque nunca sabes qué te va a inspirar. Así que las invitamos a que se conecten en Retos Femeninos TV en YouTube, se suscriben y le dan a la campanita para que les esté avisando cada vez que hay un programa nuevo y adicionalmente lo puedan compartir. También estamos en la plataforma de Facebook en Retos Femeninos, así como también en Spotify, porque pueden escucharlo sin tener que verlo. No hay ningún pretexto, mi Silvia, como puedes ver, para poder escuchar y estar cerca de estas grandes mujeres. Ningún pretexto, y me gustaría que Blanca cierre el programa con Pues una frase pegadora. ¿Con qué cierras, mi querida Blanca? no, pues muchas gracias. Primero con mi agradecimiento hacia ti y hacia Ale por esta oportunidad de compartir un poquito de quién soy como Blanca Alcalá. Y bueno, creo que en estos días recordar a Simone de Beauvoir es uno de los grandes, de las grandes feministas que sin duda muchas cosas nos ha enseñado, pero entre ellas tener la claridad de que pues nuestra individualidad la vivimos, pero los retos colectivos, esos son para todas y para todas las mujeres. Creo que con ella me gustaría cerrar. Qué linda. Pues gracias, hasta el próximo jueves. Gracias, Ale, gracias, Blanca. Gracias.